la conferencia el día de hoy. Lo voy a presentar. El ingeniero Víctor Suárez Carrera es ingeniero agrónomo especialista en economía agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo. Tiene diplomados en alta dirección de entidades públicas en el INAP y políticas públicas para el sector agroalimentario del INAP y del Colegio de Postgraduados. Su mayor aprendizaje sin duda lo ha obtenido al lado de las luchas de las comunidades chinantecas, zapotecas y mijes de Oaxaca y tojolabales de Chiapas, así como de las organizaciones campesinas como son la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, la ANEC, de la cual fue director ejecutivo entre el año de 1995 y 2017. Fue diputado federal en la 59 legislatura del año 2003 al 2006, en donde formó parte de las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública. También presidió el Comité del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria e impulsó la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Ley de Protección y Mejoramiento de Semillas Mexicanas y la iniciativa para la creación del Centro de Estudios mencionado, entre otras. Tiene una vasta experiencia de más de 40 años en las organizaciones campesinas, en la administración pública, como legislador y forjador de movimientos sociales, lo que lo ubica como un connotado especialista en políticas públicas para el sector agroalimentario y el desarrollo rural del país. Ha publicado libros como son ¿Tiene futuro la agricultura campesina? Políticas públicas para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural con campesinos en el año 2005, Políticas públicas para la agricultura mexicana con base en el consenso y la certidumbre, el caso de la Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Agroalimentaria y Nutricional, este es de 2011, y Rescate del Campo Mexicano, Organización Campesina y Políticas Públicas Postneoliberales, del año 2007. En este último trabajo compila una serie de artículos y ensayos que publicó entre el año 2000 y el 2016 en diversas revistas y suplementos periodísticos, en especial en la Jornada del Campo. Ha recibido diferentes reconocimientos, como es su integración al board del Instituto for Agriculture and Trade Policy de Minneapolis, en Minnesota, Estados Unidos, de 2009 al 2011, y designaciones como es de innovadora al servicio de la sociedad por la Fundación Ashoka en 1997-1999, emprendedor social por la Fundación Schwab en el 2002 y agrónomo distinguido por la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo. Actualmente el ingeniero Suárez Carrera es subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER. Bienvenido, ingeniero, y gracias por aceptar la invitación para compartir con nosotros esta conferencia el día de hoy. Queda en el uso de la palabra. Si le parece bien, damos unos 45 minutos para su presentación y si no, usted nos dice cuánto tiempo y posteriormente damos el espacio para los comentarios y preguntas. Sobre este último punto de las preguntas y comentarios, vamos a privilegiar el uso del chat, por favor. Ahí van poniendo sus preguntas o comentarios y vamos a tratar de irlos sistematizando para planteárselos al ingeniero Suárez Carrera. Entonces, muchas gracias, ingeniero, y adelante. Muchísimas gracias a ti, doctor Eris Altamirano, y también al CIESTAM. En primer lugar, saludar a todos y todas quienes están presentes en esta conferencia y pues expresar mis felicitaciones al CIESTAM por este 31º aniversario de su fundación, de su existencia, que ha sido un centro de gran producción académica, teórica y de investigación aplicada en los temas de la agricultura en el contexto de las transformaciones agrícolas internacionales. Y es muy relevante este 31º aniversario del CIESTAM, porque podría yo considerar que el CIESTAM se formó, dio la luz en el auge del neoliberalismo en México y en el mundo. En México estaba pues el ascenso del neoliberalismo con la llegada al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, lo cual representó una profundización y radicalización del modelo neoliberal en México. A nivel mundial, pues había caído el muro de Berlín, se había decretado el fin de la historia y el
neoliberalismo, la fase neoliberal del capitalismo, pues aparentemente se establecía triunfante en todo el mundo. Y en ese contexto nace el CIESTAM. Pero ahora que se celebra el 31º aniversario del CIESTAM, estamos en un contexto en donde el neoliberalismo está en una crisis profunda en el mundo entero y también en México, con la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el establecimiento del proceso de transformación denominado la cuarta transformación de la vida pública del país. Así que es muy interesante todo el proceso del CIESTAM, cómo nace en el auge, cómo se genera un evento de conmemoración en un contexto de declinación del neoliberalismo en el mundo y en México, y cómo se plantea pues los retos de la transición hacia un mundo post-neoliberal. En ese sentido, me he permitido plantear a ustedes esta conferencia con un desafío que espero que no sea muy molesto para ustedes, y he titulado la ponencia como está en la primera lámina: Chapingo, último bastión de la Revolución Verde o vanguardia tecnológica de la transformación del sistema agroalimentario mexicano. Bueno, quiero comentar con ustedes en estos apartados mi presentación. Uno, hablar con ustedes sobre el colapso global del modelo de revolución verde y comentar los nuevos paradigmas en curso de los mercados agrícolas internacionales y de los sistemas agroalimentarios y nutricionales, y llegar a la nueva política agroalimentaria en curso para este país en el marco de la cuarta transformación, y finalmente plantearles un desafío a ustedes como sistema, como institución Chapingo, que para mi gusto también incluye al Colpos y al INIFAP. Lo primero que quiero comentar adelante es el colapso del modelo de revolución verde. Aquí tomo un reporte de la Asociación de Científicos de Estados Unidos y de la Gran Bretaña, muy reciente, y que plantea sintéticamente que los negocios como son corrientes o usuales ya no pueden continuar. Y ellos plantean los siguientes elementos de un fin de un modelo y la necesidad de la construcción de un otro modelo. En primer lugar, hablando del sistema agroalimentario de revolución verde, se plantea la incapacidad para bien alimentar a la población mundial. Se estima que en el año 2020 padecieron hambre en todo el mundo de 720 a 811 millones de personas, 118 millones más que en el 2019, 2,000 millones con obesidad y sobrepeso, generando una epidemia de enfermedades no transmitibles como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, etcétera. El sistema agroalimentario hegemónico consume el 70% del agua dulce del planeta y 20% de los acuíferos están sobreexplotados. El aire, agua y suelo han sido contaminados y deteriorados por el uso de fertilizantes químicos, plaguicidas y la mecanización. 4, la mayor producción de alimentos requiere más fertilizantes, más plaguicidas y más irrigación, así como mayor extracción de recursos de la tierra y el mar. Más del 50% de la producción alimentaria global supera los límites ecológicos del planeta. Esto implica más contaminación de agua y suelos, mayor degradación en los suelos y gran pérdida de la diversidad biológica. 60% de pérdida se ha experimentado, de esta biodiversidad se ha experimentado pues, en las últimas décadas. Y algo muy relevante es que los sistemas agroalimentarios generan entre el 21 y 37% de los gases de efecto invernadero. Se había en investigaciones del panel intergubernamental sobre cambio climático establecido pues que la contribución del sistema agroalimentario en su conjunto no representaba más allá del 20%. Investigaciones recientes ubican que la contribución a gases de efecto invernadero se ubica alrededor de 30%. Un tercio del total de gases de efecto invernadero del planeta son generados por la agricultura y otros usos de la tierra,
pero con una medición más completa que incluye almacenamiento, transporte, empaque, procesamiento, distribución, consumo, desperdicios de alimentos y disposición de los mismos. Es decir, que el sistema hegemónico contribuye en gran medida al calentamiento planetario y a su vez es afectado por ese calentamiento de manera creciente. Otro elemento central de este modelo es la propagación de zoonosis y resistencia a antibióticos. La actual pandemia de coronavirus no se prevé o no se considera como un hecho aislado y único, un evento irrepetible. Es posible que de continuar con estos modelos de depredación de los hábitats naturales y la vinculación más estrecha entre las poblaciones humanas y animales, la posibilidad de más zoonosis se presente asociado al grave riesgo planetario por resistencia a antibióticos. Y algo que es muy relevante, que lo señalan estas asociaciones científicas de Estados Unidos y la Gran Bretaña, es la pérdida de conocimientos, agroalimentarios tradicionales y sus instituciones y prácticas agrícolas como un tema de grave consecuencia para los sistemas alimentarios globales. En este sentido, adelante, otro elemento de un sistema que no puede ser sostenible es la enorme concentración corporativa del sistema alimentario global. Unas cuantas megacorporaciones controlan el sistema alimentario global. Semillas, fertilizantes, plaguicidas, maquinaria agrícola, comercialización, procesamiento y distribución minorista. Esto echa por tierra el discurso ideológico falso del neoliberalismo que plantea la libre competencia y la mejor asignación de los recursos de los bienes de producción o los bienes productivos a través de la liberalización comercial. Pues eso es absolutamente una falsedad, una patraña, frente al hecho de que en las últimas 30, 40 décadas el sistema agroalimentario se ha visto avanzar, se ha visto desarrollar hacia un sistema de unas cuantas megacorporaciones que controlan totalmente el sistema alimentario global, que estas megacorporaciones imponen y condicionan los sistemas de producción y consumo agroalimentario en todo el mundo, establecen prácticas comerciales anticompetitivas que afectan a los modos de vida de las agriculturas en pequeña escala, imponen dinámicas alcistas a los precios de los alimentos, generan daños masivos y en algunos casos irreversibles al medio ambiente y externalizan daños a la sociedad en materia de salud, entre otras externalidades negativas. Puesto que el único objetivo de estas megacorporaciones en un contexto de privatización y mercantilización de los alimentos, de la tierra, del agua, de la diversidad biológica, de los recursos genéticos, el único objetivo es la maximización de utilidades a cualquier costo. Y esta influencia en la economía, en los mercados, pues también se refleja en una influencia antidemocrática en la determinación de las políticas agroalimentarias globales y nacionales, haciendo que la democracia formal en los países y también en los organismos multilaterales del sistema de Naciones Unidas y otros, pues en realidad pueda ser una pantalla y una simulación, puesto que las decisiones se toman en los grandes consejos de administración de los corporativos agroalimentarios globales. Es decir, tenemos permanentemente un conflicto de intereses y una interferencia corporativa sistémica en la determinación de las políticas públicas agroalimentarias. Y bueno, un elemento importante que es importante considerar, es que ese modelo que todo lo apostaba a la productividad a cualquier costo, pues ni aún así está respondiendo
al crecimiento de la productividad agrícola mundial. En las décadas, 70 años, 6 décadas, 7 décadas, pues la tasa de crecimiento anual de la producción agrícola mundial, global, ha ido disminuyendo sistemáticamente. Cada vez se tienen menos tasas de crecimiento global de alimentos en el mundo, y lo que es también muy relevante es que el incremento de la tasa de producción está dada más cada vez por expansión una buena parte por expansión de las tierras agrícolas, lo cual echa por tierra los límites de las fronteras agrícolas, la expansión de sistemas de producción intensivos, industriales, para la producción de commodities y también de materias primas para la energía, han hecho que cada vez esa sea una fuente más importante de incremento de la producción, algo así como lo que se venía viendo, incluso superior a lo que se venía experimentando en los años 60 del siglo pasado. Pero también ver cómo ha ido cayendo las zonas de riego en el incremento de la productividad global. Y algo también relevante es que la mayor contribución al incremento de la productividad es el mejoramiento del manejo de todos los factores de la productividad, y esto tiene que ver también con llamámosle una economía agrícola del conocimiento. O sea, el conocimiento está teniendo más relevancia que los insumos, que el agua o que la expansión de la superficie agrícola. Pero aún así vemos que hay una caída tendencial en la tasa de crecimiento global de los alimentos bajo el modelo hegemónico. Entonces, hay un colapso del sistema vigente bajo el modelo de revolución verde en todo el mundo, y también hay un nuevo paradigma en los mercados agrícolas internacionales que tenemos que reconocer y hacernos cargo de ese nuevo paradigma. Y ese paradigma estaría dado por estos 4 factores que comento con ustedes, que son la financiarización de la agricultura, es una nueva realidad; la energetización de la agricultura es una nueva realidad en el mundo, y esto ha traído una nueva etapa de precios altos de los insumos y de los alimentos, asociado a una enorme volatilidad de los mismos. Y el otro elemento de ese nuevo paradigma, como ya comentamos, es la concentración corporativa de los sistemas agroalimentarios globales. Y bueno, aquí vemos un elemento importante de la financiarización de la agricultura, que queremos enfatizar en esto. Hoy, el capital financiero predomina sobre la agricultura, sobre el mercado internacional de commodities agrícolas, y genera una sobredeterminación respecto al uso y destino de las tierras de cultivo y los propios alimentos. Este nuevo predominio se expresa a través de 2 vías principales e interdependientes: el crecimiento y predominio de las inversiones especulativas en los mercados de futuros agrícolas a partir de la crisis inmobiliaria y de los hedge funds en Estados Unidos entre 2006 y 2010, y la energetización de la agricultura, la conversión creciente de las tierras de cultivo y alimentos en fuel o energy crops, cultivos energéticos, agrocombustibles, bioetanol, biodiesel. Y el sector está entonces, el energético a su vez, está cada vez más dominado por el capital financiero internacional. Sí, entonces vemos estas transiciones paradigmáticas, en donde la agricultura dominante a nivel mundial pasó en el último medio siglo de las food crops a las feed crops, y de ahí a las fuel energy crops, de la agricultura para la alimentación directa a la agricultura para la alimentación indirecta vía la producción de alimentos de origen animal,
y de ahí a la agricultura para combustibles, ya no para comestibles. Este nuevo paradigma ha impulsado un nuevo ciclo de precios internacionales altos de larga duración y de una volatilidad sin precedentes, más allá del comportamiento de los llamados fundamentales del mercado, oferta, demanda e inventarios. Decir que el capital financiero internacional y las grandes corporaciones de energía, petróleo, energía nuclear, con biocombustibles o las llamadas energías limpias, entre comillas, están crecientemente involucradas en la agricultura mundial, es decir, que la agricultura y los mercados agrícolas internacionales están cada vez más sobredeterminados por los intereses geopolíticos en pugna por la hegemonía mundial. Y debemos reconocer que el mundo está experimentando un crecimiento de las inversiones especulativas en las bolsas de commodities agrícolas, con la desregulación financiera promovida en los 90 en Estados Unidos, así como por la explosión de las burbujas especulativas de las empresas .com primero y después las del sector inmobiliario, los enormes fondos institucionales de inversión, fondos de pensiones, fondos privados de inversión con los ahorros públicos de los bancos, etcétera, invirtieron y están invirtiendo en contratos de futuros de las commodities agrícolas cuyos precios tienden a la alza por la demanda creciente y que ofrecen enormes ganancias respecto a otras inversiones. Los fondos especulativos han trastocado el funcionamiento de las bolsas y han sido responsables de potenciar los impactos en los precios de otros factores como la demanda creciente de los alimentos para agrocombustibles, la caída de la oferta por sequías, el incremento de la demanda en países emergentes como China, India, etcétera. Hasta finales de la década de los 80, el 80% de los contratos de futuros y los llamados derivados financieros, las opciones, los contratos fuera de bolsa o fuera over the counter, algo así, swaps, etcétera, estaban en manos de actores de la cadena agroalimentaria, productores, comercializadores, procesadores, exportadores, y el restante 20% en manos de especuladores que inyectaban liquidez al mercado. En el último lustro, la proporción se ha invertido al detentar los fondos de inversión especulativos, el 80% de los derivados financieros sobre futuros agrícolas y los operadores de la economía agroalimentaria real únicamente concentran el 20% restante. De acuerdo con Oliver De Schutter, relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, en un estudio de Lehman Brothers al respecto, se señala que el volumen de inversiones especulativas en los derivados financieros agrícolas se incrementó en 1.600% entre 2003 y marzo de 2008. Las operaciones de futuros y opciones negociadas en las bolsas de commodities se incrementaron 1.3 veces entre 2015 y 2020. El valor de las operaciones de derivados de commodities over the counter, o sea, es decir, derivados no regulados, creció de 1.5 trillones de dólares en 2015 a poco más de 2 trillones de dólares en diciembre de 2020. Frente a estos hechos, la UNCTAD, en su reporte sobre comercio y desarrollo de 2009, encontró que, comillas, la tendencia hacia la financiarización del comercio de commodities agrícolas es tal que se ha incrementado el tamaño y número de los cambios en los precios que no están relacionados con los fundamentales del mercado. Se cierran las comillas. Así, en los últimos años, la volatilidad se ha exacerbado como nunca antes en los mercados agrícolas. Según el índice de alimentos de la FAO de 2019 a 2021, los precios de los alimentos se incrementaron 27.9%, aumentando 41.7% el precio del maíz, aumentando el trigo 44.2% y elevándose el precio del arroz 28.3% entre enero de 2019 y octubre de 2021. Es decir, el paradigma de los precios agrícolas bajos, en los cuales nació el CIESTAM y bajo los cuales se negoció el TLC, bajo la idea
errónea de que pues los mercados se iban a comportar como se comportaban en ese momento toda la vida, pues ahora pues ese paradigma ha cambiado de manera radical. Hoy el mundo, el sistema agroalimentario vive un paradigma nuevo de alta alza en los precios agrícolas de todos los productos alimentarios. Y entonces habrá que preguntarnos, ¿cómo es posible entonces que la mayoría de los países del mundo establezcan los precios para la cadena agroalimentaria y sobre todo para sus consumidores en función de los llamados precios internacionales regidos por la especulación y las decisiones geopolíticas de los países desarrollados? ¿Cómo entender que los estados nacionales renuncien a su responsabilidad de garantizar los derechos humanos fundamentales para sus connacionales y deleguen la responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria de sus países y de su población en los mercados privados de importación dominados por la especulación, los monopolios transnacionales y los intereses hegemónicos de las potencias mundiales? ¿Cómo explicar las consecuencias de la dependencia alimentaria del 40% en México y proyectada si no hubiera transformación con la llegada del presidente López Obrador al gobierno en 2018, se proyectaría al 80% para el 2030, según estudios del USA? ¿Y cómo no esperar entonces el aumento del hambre, la pobreza, la exclusión social, la vulnerabilidad creciente, la ingobernabilidad y en suma, la insostenibilidad de un modelo de mercantilización y acumulación sobre el sector agroalimentario como el que de manera desbocada sufrimos hoy en día? Y aquí en esta lámina de manera gráfica presento cómo el mercado agrícola internacional, que de por sí es un mercado poderoso, de una gran importancia económica, comercial y política, pues ese mercado poderoso ha sido subsumido, ha sido subordinado por el mercado energético internacional y también por el mercado financiero internacional. Y en este contexto, por eso es necesario preguntarnos si existe el libre mercado, los llamados precios de mercado, los fundamentales del mercado agrícola, oferta, demanda, reservas, si existe soberanía nacional, soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y nutricional en este contexto bajo el paradigma en crisis del neoliberalismo y del modelo de revolución verde. Y bueno, aquí voy a presentar diversas gráficas que expresan la volatilidad en las commodities de 94 a 21. Antes del 95, digamos, había una cierta estabilidad de precios y la volatilidad era muy menor y muy derivada solamente sobre eventos climáticos. Pero digamos, del 2000 a la fecha, la volatilidad se ha incrementado y ya no solamente por eventos de carácter climatológico en las cosechas de los principales países productores y exportadores, sino por estos efectos de la financiarización y energetización de la agricultura mundial. Aquí vemos lo mismo, precios altos y volatilidad en el caso del maíz entre 2017 y 2021. Igual, precios altos y volatilidad en el maíz en la bolsa de Chicago entre 97 y 2005, entre 2005 y 2021. La volatilidad y los precios altos llegaron y se quedaron en un nuevo paradigma. Precios altos y volatilidad en el maíz 2019-2021. Como también han crecido de manera importante las superficies y materias primas alimentarias para el uso de biocombustibles, tanto para biodiesel como para etanol. Aquí una cuestión hiper importante y relevante es como en Estados Unidos, como vemos en esta gráfica, la participación del maíz para desviarse de alimentos a la producción de biocombustible,
cómo ha evolucionado de los 90s a los años 20, a los años 20 de este siglo, en los últimos 30 años, pues prácticamente ya hoy un tercio del total de la producción del maíz en Estados Unidos ya no se dedica a alimentos, antes a la anterior, por favor, Eli, sino a la producción de biocombustibles que tienen una, digamos, una huella ambiental demasiado alta. El concepto de energías limpias está muy cuestionado y son sistemas de producción hiper subsidiados. Y también observamos, pues, que una gran parte de la alimentación va a el consumo animal. Este es un elemento donde tenemos una dinámica de la agricultura en Estados Unidos y de la agricultura mundial irracional. Hay producción de alimentos, pero no sirven para alimentar a la gente. Sirven para alimentar a los autos y sirven para alimentar a los animales. Y la proteína animal cada vez, además de tener más depredación ambiental, tiene un consumo más elitista, considerando al total de la población mundial. Y bueno, algo muy importante, el comportamiento de los precios de los alimentos en función del comportamiento de los precios del petróleo. Vemos cómo sube el petróleo, sube el precio de los alimentos, cae el petróleo, cae relativamente el precio también de los alimentos, pero esta tendencia se va a mantener en las próximas décadas, en los próximos 50 años. Las reservas mundiales de petróleo están declinando irremediablemente y si seguimos vinculados a la economía agrícola del petróleo, vamos a ver año con año el incremento de los precios de los alimentos, el incremento de los fertilizantes sintéticos con base de petróleo y de los agroquímicos con base en petróleo, y es una dinámica insostenible y con graves consecuencias económicas, sociales y alimentarias y nutricionales, y también de estabilidad social y gobernabilidad también global y en los países. Y bueno, es otra vez cómo ha crecido de manera exponencial, brutal, el uso de alimentos, de tierras agrícolas para la producción de biocombustibles líquidos en el mundo. Y aquí vemos pues cómo crece también la producción de biocombustibles y cómo, pues sí, hay una declinación en los últimos años, en el 20 por la pandemia, pero se está recuperando ya una vez que la economía mundial y la pandemia, bueno, que la economía mundial se ha recuperado y la pandemia va de salida. Es las tendencias del consumo mundial de biocombustibles líquidos. Y aquí, ¿quiénes son los que producen los biocombustibles en el mundo? Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Alemania, China principalmente. Adelante. Y quienes consumen los biocombustibles. Y bueno, aquí Alemania pues es uno de los países campeones de la economía verde y de las energías limpias, sí, pero consume biocombustibles con base en depredación de tierras, deforestación en países de tercer mundo. Y esto, el tema de biocombustibles como energías limpias, es una falacia que tiene que discutirse a profundidad. Y bueno, pues no producimos fertilizantes sintéticos en México, ahora importamos la mayor parte del exterior. Y bueno, aquí ya vemos de quién dependemos para el nitrógeno, de quién para el fósforo y de quién para el fosfato. Nos volvimos dependientes no solamente de alimentos, sino también de insumos, sino también de tecnología, bajo el neoliberalismo que se impuso en México en los últimos 40 años. Y bueno, el crecimiento de los precios de los fertilizantes químicos por el incremento del petróleo y gas natural, pues cada vez se está impactando más en los costos de producción de determinados alimentos. En algunos casos, el costo del fertilizante sobre el costo variable de la producción
por ejemplo, de soya en Estados Unidos es 17, pero puede subir, en el caso de Polonia, hasta el 52% para el tema de cereales y oleaginosas. Y ahí vemos como el caso del maíz en Estados Unidos, el 35% del total de costos variables ya es el costo del fertilizante químico. Y esto, pues, es una tendencia que se va a mantener si es que seguimos encadenados a la economía agrícola del petróleo. Y bueno, vemos cómo crecen los precios de los fertilizantes químicos a nivel nacional, cómo crecen el índice de precios de los alimentos en el mundo, de toda clase de alimentos. Y de nueva cuenta, de acuerdo al índice de FAO, índice de Fondo Monetario Internacional y de índice OCDE de alimentos, las tres barras, las tres líneas, los tres índices, pues le marcan una tendencia creciente de alimentos consistente. Es el nuevo paradigma de los precios de los alimentos en el capitalismo neoliberal tardío. Otra vez es lo mismo. Y para diversas categorías de alimentos, el conjunto de alimentos, pero categoría cárnicos, lácteos, granos, oleaginosas, azúcar, todas las categorías de alimentos tienen una proyección alcista en los precios. Es lo mismo por los índices de FAO para el total de precios de alimentos y para cada categoría de alimentos, y una proyección para el 2016 al 2021 y del 2020 al 2021. Continúan las tendencias alcistas en general. Y bueno, un problema del incremento de precios en los alimentos, pues tiene una repercusión directa y muy grave en el costo de una dieta saludable. Tan solo en el 2019 se incrementó en 6.8 el costo de una dieta saludable en América Latina, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, y incrementó el número de personas que no tenían acceso a una dieta saludable en 2019 en un 8.4% para América Latina, y comparando lo que sucedía en el mundo, que disminuye el número de personas que no tenían acceso a una dieta saludable, pero en América Latina, pues esta situación es la única región del mundo en donde se tiene problemas con el acceso a dietas saludables cada vez más. Y esto también se refleja a nivel mundial, en donde más de 3.000 millones de personas no pudieron permitirse una dieta saludable en 2019. El modelo de agricultura hegemónico de la Revolución Verde no permite alimentar al mundo con dietas saludables, y por el contrario, cada vez hay más inseguridad alimentaria, más mala nutrición por deficiencia y por también alimentación de ultraprocesados y bebidas con azúcares añadidos. Adelante. Y pues otra vez el tema de la prevalencia de la desnutrición y anemia, la llamada subalimentación, como entre 2005 y 2020 pues se ha mantenido alta el porcentaje de población total en condiciones de subalimentación como proporción del total de la población. No se disminuye el hambre y la desnutrición, no se disminuye la mala alimentación ni en México, ni en América Latina, ni en su conjunto a nivel planetario. Además, y esto te hace pensar razonadamente que si se continúa con este camino, los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, en particular el relativo a acabar con el hambre, evidentemente no se cumplirá, y es de nueva cuenta que pues mientras no cambiemos el modelo agrícola hegemónico de Revolución Verde en el mundo y en México, pues estos objetivos de Cumbres 1, Cumbres 2, Cumbre 3, pues no se cumplirán y solamente se vean de pantalla para
que no cambie los sistemas de producción y consumo hegemónicos. Y bueno, en ese sentido entonces pasamos al tema de la necesidad de un nuevo paradigma agroalimentario y nutricional que en México y en el mundo se está desarrollando. Un primer tema central de un nuevo paradigma es la revalorización de la agricultura de pequeña y mediana escala y de las agriculturas campesinas e indígenas que durante el neoliberalismo fueron estigmatizadas y desvalorizadas en absoluto con la intención de promover su desaparición y generar una reconcentración neocorporativa, el llamado agrobusiness, el agronegocio, en pocas manos. La reconcentración de la tierra, el agua, los bosques, los recursos productivos, los conocimientos, los mercados y, por supuesto, la influencia de política pública en muy pocas manos. Entonces, un primer tema fuerte en México, pero también en todo el mundo, es que se está revalorando la agricultura en pequeña escala y se está haciendo la pregunta de que si la pequeña unidad de producción puede alimentar a México. Bajo el neoliberalismo, la respuesta inmediata y casi impulsiva es no. Pero aún así, con más de 40 años de abandono del campo y de guerra contra la agricultura campesina, pues la pequeña agricultura mexicana pues produce más de la mitad de la producción agrícola nacional, genera más del 85% del empleo en el medio rural, y me estoy refiriendo a la agricultura de hasta 20 hectáreas, que representan el 93% de las unidades de producción en México, del total de 5 millones. Y entonces resulta que, pues, el tequila, el primer producto de exportación de México, que lo celebran mañana, tarde y noche los de las cúpulas neoporfiristas agropecuarias, pues el 91% del agave lo producen productores de menos 20 hectáreas. El tequila, estoy refiriéndome al tequila, pero el aguacate, el 88.2% del aguacate es producido por productores de menos 20 hectáreas. Y así cada uno de los productos, el café, la caña, el maíz, el frijol, la piña, la fresa, la naranja, etcétera. La mayor parte de la producción primaria está siendo realizada por esa pequeña y mediana agricultura que dicen los neoliberales que es improductiva, que debe desaparecer. Pero además de participar en la producción y en el empleo, pues mantienen un legado de conocimientos de más de 10,000 años y preservan la diversidad biológica que la agricultura de revolución verde destruye, y producen alimentos más sanos y nutritivos. Esta es la agricultura. Entonces, este es el primer tema fuerte que debe considerarse en el nuevo paradigma agroalimentario en México y en el mundo. A nivel mundial, pues ya las Naciones Unidas han reconocido la importancia de la agricultura en pequeña escala. En 2015 se nombró el Año Internacional de la Agricultura Familiar, la FAO, Banco Mundial, todo el mundo ya lo reconoce, menos la cúpula neoporfirista agroalimentaria de México y también de otros países. Entonces, el nuevo paradigma, además de este primer punto central, es transitar hacia una agricultura sustentable con base en los principios, prácticas y movimientos que configuran el movimiento agroecológico mundial y nacional. El tercer elemento de un nuevo paradigma es la producción sustentable, saludable, resiliente y de baja emisión de carbono. Hoy estamos viendo la realización de la COP26 en Glasgow y es el calentamiento global y quién sabe qué. Pero si no cambiamos el modelo de agricultura de reducción verde que aporta el 30% de gases de efecto invernadero, pues una COP26 y una 27 y una 28, mientras no cambiemos el modelo hegemónico, entonces no habrá disminución de la emisión de gases de efecto invernadero desde la agricultura y todos los usos de las tierras, digamos, rurales del mundo. Entonces, esta transición hacia producción sustentable, saludable, resiliente y de baja emisión es una directriz central
que está abriéndose paso gradualmente en el mundo y en todo México. Un elemento central entonces es ya no solamente la producción cuantitativa de alimentos, sino es la producción de alimentos saludables en el reconocimiento de que la producción de alimentos bajo el sistema de Revolución Verde ha generado un sistema de mala nutrición, tanto por subalimentación como por el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas de alto contenido de azúcar que ha producido la epidemia de obesidad y sobrepeso y las consecuencias de salud pública que todos conocemos. También hay un planteamiento del nuevo paradigma hacia la transición, hacia cadenas cortas de suministro que generen menores costos de producción y distribución, que generen menos emisiones de gases de efecto invernadero, que generen desarrollo local, desarrollo regional y una revalorización de la vida rural y una nueva vinculación entre campo y ciudad. La transformación de los sistemas agroalimentarios como un todo, ya no solamente atendiendo a la parte de la producción alimentaria, sino todo el sistema de producción, consumo, ambientes alimentarios, etcétera. Pues recientemente el secretario general de las Naciones Unidas convocó a una cumbre mundial de los sistemas alimentarios y llamó a la transformación de los sistemas alimentarios. Y esos son los temas que se discuten y se impulsan a nivel global en un nuevo paradigma agroalimentario y nutricional, y que también en México lo estamos impulsando. Un tema central del nuevo paradigma es el reconocimiento a la ciudadanía, los derechos humanos, la democracia plena y la solidaridad intra y transgeneracional. No podemos nada más pensar en la gente como consumidores o como clientes o como beneficiarios, sino como ciudadanos con derechos plenos, como personas con derechos humanos plenos que son parte de sistemas democráticos cada vez más reales y efectivos. Y no podemos nada más pensar en las actuales generaciones, sino también en las siguientes generaciones de México y del mundo. Y por lo tanto también se discute un nuevo marco de regulación global de los sistemas alimentarios que deje atrás la autorregulación de las megacorporaciones agroalimentarias que controlan el mundo. Y entonces, bajo esos nuevos paradigmas en el sistema agroalimentario en México, de la cuarta transformación, se está llevando a cabo un proceso inicial hacia un nuevo paradigma agroalimentario, hacia una nueva política agroalimentaria, que pues muy rápidamente repaso, a partir de los mandatos que tenemos, de los compromisos presidenciales anunciados el 1 de diciembre de 2018, entre los que sobresalen dar atención especial a los pueblos indígenas y preferencia en los programas y proyectos gubernamentales, atender a todos los mexicanos bajo el principio de que por el bien de todos, primero los pobres, otorgar un apoyo económico para la siembra de alimentos a pequeños productores, establecer precios de garantía para la compra de maíz, frijol, arroz, trigo y leche en los almacenes o depósitos de Diconsa y Liconsa, implementar un programa de entrega de fertilizantes empezando por Guerreros, iniciará la operación de la planta de fertilizantes de Coatzacoalcos, Veracruz. Adelante. Plantar en los próximos 2 años 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y crear 400,000 empleos. Entregar los apoyos del gobierno directamente sin intermediarios. No permitir el uso de semillas transgénicas y proteger la diversidad de México. No recurrir a métodos de extracción que afecten la naturaleza. No permitir proyectos que afecten el medio ambiente y no privatizar el agua. Y bueno, en el Plan Nacional de Desarrollo, pues también se establecen un conjunto de mandatos hacia una nueva política agroalimentaria en el México de la Cuarta Transformación, a partir de los 4 principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo, que son economía para el bienestar, el mercado no sustituye al Estado, por el bien de todos, primero los pobres, y no dejar nadie atrás, no dejar nadie afuera. Adelante. Seguir con el tema de política y gobierno, separar, muy importante esto, separar el poder económico del poder político, y en política social construir un país con bienestar y desarrollo sostenible, y en economía autosuficiencia alimentaria y rescate del campo. Adelante.
En el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 se establece que la política agroalimentaria de autosuficiencia alimentaria y rescate del campo del Plan Nacional de Desarrollo es la base de un nuevo sistema agroalimentario nacional justo, saludable y sustentable a través del incremento de la productividad y la producción de cultivos y productos agroalimentarios sanos e inocuos, el uso responsable del suelo y el agua y la inclusión de sectores históricamente excluidos. Adelante. En el programa sectorial también se establecen como objetivos prioritarios lograr la autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la producción y la productividad agropecuaria, acuícola y pesquera, contribuir al bienestar de la población rural mediante la inclusión de los productores históricamente excluidos de las actividades productivas rurales y costeras, aprovechando el potencial de los territorios y los mercados locales, incrementar las prácticas de producción sostenible en el sector agroalimentario, acuícola y pesquero frente a los riesgos agroclimáticos. Adelante. Y bueno, recientemente, el pasado 31 de diciembre, el presidente emitió un decreto para la sustitución gradual y progresiva del uso del glifosato hasta su eliminación total en el 2024. Y al hablar de glifosato también estaríamos hablando de otros plaguicidas altamente peligrosos. Este decreto establece la sustitución gradual hacia el 2024 del uso, adquisición y distribución, promoción e importación de glifosato por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural y el ambiente. La prohibición inmediata para la adquisición, utilización, distribución y promoción e importación de esta sustancia en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno, y la revocación y abstención de otorgamiento de autorizaciones para el uso de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de las y los mexicanos. Adelante. Esa es la nueva política y para eso se establecen un conjunto de programas prioritarios para articulados y en sinergia coadyuvar a un proceso de avance hacia la autosuficiencia alimentaria. Entre los programas prioritarios está Producción para el Bienestar a cargo de esta Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, el programa Sembrando Vida, el programa de fertilizantes, programa de Bien Pesca, programa de precios de garantía y la creación de seguridad alimentaria mexicana. Se trata de lograr la autosuficiencia alimentaria apoyando prioritariamente de manera productiva a pequeños y medianos productores, transitando a sistemas agroecológicos de producción, sin transgénicos, ni glifosato, ni otros plaguicidas altamente peligrosos, poniendo en el centro la salud alimentaria, familiar, comunitaria y nacional, con un enfoque de derechos de los humanos, principalmente referido a los pueblos indígenas. Adelante. En ese sentido es importante destacar el inicio de un proceso de transformación del sistema agroalimentario y nutricional de México para avanzar hacia un sistema justo, saludable, sustentable y competitivo. Nos hemos propuesto un cambio que reconozca la complejidad, un cambio sistémico, estructural, integral, considerando la transversalidad, la intersecretarialidad y la intersectorialidad, sin conflicto de intereses, construyendo una política de Estado a largo plazo con un enfoque de derechos, considerando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y el cumplimiento del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Adelante. Al respecto, se ha considerado que no es posible que una dependencia por su cuenta pueda avanzar en la transformación de los sistemas alimentarios del país si no es que se articulen de manera sinérgica. Para eso se constituyó el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, el GISAMAC, con las secretarías de Salud, de Agricultura, de Bienestar, de Economía, Semarnat, Hacienda, INPI, Educación, con participación de institutos de investigación como el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Nutrición, el apoyo de CONACYT y organizaciones de sociedad civil como el Poder del Consumidor y organismos de las Naciones Unidas como FAO, UNICEF y OPS-OMS. Adelante. Es un grupo que busca la transformación del sistema con un alimentario y nutricional, con un enfoque de derechos, de bienestar, de salud y de respeto al medio ambiente.
Se trata de tener un conjunto de intervenciones y cambios en los ámbitos de la producción, de la cadena de suministro y valor, de los ambientes alimentarios y del comportamiento de consumidores. Son una serie de acciones indicativas, más no limitativas, que se ha propuesto el GISAMAC emprender en la actual administración. Adelante. Entre las primeras acciones relevantes de este grupo tenemos las siguientes: el programa presidencial Sembrando Vida, apoyo productivo directo, asistencia técnico y asistencia técnica para la reforestación bajo producción agroecológica, el programa presidencial Producción para el Bienestar, apoyo productivo directo con transición agroecológica, el etiquetado frontal de advertencia en alimentos ultraprocesados y bebidas con azúcares añadidas, el decreto presidencial para la sustitución gradual y progresiva de glifosato hasta su eliminación total en el 2024 y la prohibición de la siembra de maíz transgénico para consumo humano y de otro tipo, la campaña presidencial de alimentación saludable, una estrategia de salud escolar y la aprobación de la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo. Adelante. Hay tareas pendientes en la línea de la transformación, de la cuarta transformación en México en general y en la transformación de los sistemas alimentarios y nutricionales, como son la reforma constitucional en materia eléctrica y litio, la Ley General de Aguas, la Ley Reglamentaria del Derecho a la Alimentación Adecuada, que ya fue sometida como iniciativa en el Senado, y una reforma a la Ley General de Salud para la incorporación de bioinsumos, y pendiente el reglamento a la Ley Federal de Fomento y Protección de Maíz Nativo. Adelante, y con esto concluyo la última parte, y con todo respeto es el desafío que yo les planteo a ustedes como parte de la institución, del sistema que yo denomino Chapingo, que es toda la universidad más Olpos e INIFAP. Y digo lo siguiente: el neoliberalismo transformó y funcionalizó todas las instituciones públicas, administración, educación, investigación. Chapingo no se salvó de esta transformación y funcionalización neoliberal. Los valores dominantes que se impusieron fueron servir a la privatización, al despojo, a la depredación, a la pérdida de soberanía nacional, con individualismo, competencia, corrupción. Todos debemos despojarnos de la matriz neoliberal y reconstruirnos en una dirección post-neoliberal en el marco de los nuevos paradigmas en curso en el mundo y en México. Y consideramos en este punto a Chapingo como una institución pública, como un sistema que incluye al Colpos y al INIFAP. Reconocemos que de manera excepcional existen áreas académicos e investigadores de vanguardia. No estoy juzgando a ningún académico investigador en particular o una área en particular. Reconozco que ha habido y existen áreas como el SISTAM y otros centros de Chapingo de vanguardia que han resistido al influjo neoliberal y a sus valores. Pero yo estoy considerando a Chapingo como un sistema, como una institución en su conjunto, que a mi juicio se ha anclado en el viejo paradigma de la Revolución Verde, incluyendo sus versiones actualizadas y recargadas, tales como la edición genética, la agricultura climática inteligente, la agricultura de precisión, la agricultura 4.0 con Big Data, imágenes satelitales, robótica, etcétera. Adelante. El desafío para Chapingo es permanecer como último resabio de la Revolución Verde o convertirse en la vanguardia tecnológica de la transformación del sistema agroalimentario y nutricional mexicano. Se necesita, desde mi punto de vista, impulsar un proceso de reflexión crítica y autocrítica desde la autonomía, desde la comunidad universitaria y desde la pluralidad intrínseca de una universidad, y todo esto en diálogo con los sujetos sociales. Se necesita una transformación de Chapingo acorde a la cuarta transformación en curso y a las transformaciones de los sistemas agroalimentarios planetarios. Esto debe reflejarse incluso en debatir en torno a la pertinencia actual de su lema: enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre. Implica una reflexión sobre las bases filosóficas en las que se ha establecido la universidad, sus bases filosóficas,
epistemológicas y pedagógicas, entre otras muchas. Reflexionar sobre el nuevo papel de la agronomía y de los agrónomos en la transformación de los sistemas agroalimentarios complejos desde una perspectiva integrativa del conocimiento y del diálogo de saberes. Adelante. Algunos principios de la política agroalimentaria postneoliberal que podrían orientar la reflexión y la toma de decisiones transformadoras son, entre otros principios de política, los siguientes. 1. Soberanía alimentaria y energética como pilares de la soberanía nacional. Sin estos dos pilares no hay soberanía nacional ni hay viabilidad de la nación. 2. Separación del poder económico del poder político, supresión del conflicto de intereses. Fundamental este punto. El Estado y las instituciones del Estado fueron capturadas por el poder económico, por una oligarquía nacional y transnacional. Y todas las decisiones estaban de carácter público, de política pública, estaban en función de los intereses de esos poderes económicos. Había una abierta y clara situación de conflicto de intereses que debemos evitar en todo momento. Sí apostamos a la integración económica y comercial, pero con soberanía. La integración económica y comercial no quiere decir ceder soberanía como en el neoliberalismo. Pero también planteamos la trascendencia, trascender, superar el modelo de TLCs con el modelo de cooperación para el desarrollo entre los países, entre las naciones, y transformar el sistema agroalimentario nacional orientado al bienestar de la población y al respeto de los derechos humanos. Nada tiene sentido si no se mejora e incrementa el bienestar de la gente y se respetan sus derechos humanos individuales y colectivos. Esa es la única finalidad ética y política legítima y constitucional para todo lo que hacemos, que tenga una repercusión en el bienestar de la gente y en el respeto de sus derechos humanos a plenitud. Y construir un nuevo sistema, continuar construyendo un nuevo sistema alimentario justo, saludable, sustentable y competitivo, con transición agroecológica, sin alimentos ni bebidas ultraprocesados y sin monopolios. Y guiarnos en todo momento, siempre y permanentemente por el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Avanzar en el concepto directriz de la autosuficiencia alimentaria, que quiere decir autosuficiencia en alimentos, autosuficiencia en insumos y autosuficiencia en tecnología. Dejar atrás la dependencia, la subordinación, confiar en nuestras propias fuerzas, recursos y capacidades y movilizarlas a plenitud para avanzar en autosuficiencia alimentaria. Reconocer que los sujetos sociales de la transformación no somos nosotros los académicos, los investigadores, los servidores públicos, son los sectores sociales y productivos, pero prioritariamente los agricultores de pequeña y mediana escala, los ejidos y comunidades de los pueblos indígenas. Reconocer que los conocimientos integrados de sistemas complejos son el motor principal de las transformaciones. Conocimientos integrados de campesinos indígenas, de agricultores, pero de la ciencia avanzada, del desarrollo tecnológico, a través de un diálogo de saberes respetuoso, a través de la transversalidad, la transdisciplinariedad y a través de nuevos enfoques epistemológicos como los que podrían considerarse desde la epistemología del sur. Orientación al servicio de la soberanía nacional, de los bienes comunes, de un nuevo modelo civilizatorio y considerar la cero corrupción, cero impunidad y austeridad republicana sin privilegios. Son algunos de los principios que considero que podrían alimentar la discusión interna, la reflexión crítica y autocrítica de Chapingo para refundar Chapingo y alinear a Chapingo hacia un nuevo paradigma y transformarse de resabio de la Revolución Verde en vanguardia tecnológica de la transformación de los sistemas alimentarios de México. Adelante. Y termino diciéndoles que esta transformación es muy difícil, es compleja,
y enfrenta numerosos obstáculos e intereses creados, pero pues no hay otro camino más que el camino de la transformación. No hay atajos. Es un momento histórico el que estamos viviendo en México y cada uno de nosotros debe tomar una decisión y la comunidad universitaria la suya. Tenemos que tomar decisión si nos mantenemos en el pasado o somos parte de una nueva historia, de una nueva transformación, convirtiéndonos como institución pública en vanguardia tecnológica de un nuevo paradigma, de un nuevo sistema agroalimentario nacional. Yo sí considero que sí podemos, pero sobre todo que sí debemos. Y ese es el reto, el desafío que yo respetuosamente les pongo a ustedes a la consideración. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Sin duda, pues bienvenidos los planteamientos. Creo que es momento de empezar a hacer una discusión seria sobre el quehacer universitario también y la orientación que debe tomar la universidad en los diferentes momentos que nos corresponden. Entonces, al contrario, creo que no hay que demeritar muy buenos planteamientos y servirán seguramente como un eje muy interesante de discusión.